o menos, en cuanto a las cosas espirituales. Y bien decía eso, estuvimos en intimidad, no transmitimos nada de aquello de lo que dijimos. No se puede volver a repetir porque tendría que tenerlo grabado para hacerlo, yo a lo menos. Y simplemente me voy a dedicar a hacer lo que Dios dijo que hiciera en ese aspecto, ¿ya? Y el Señor mostraba cómo estaba la congregación y cómo estaban todos los entes. Y principalmente nuestras vidas espirituales y cómo estamos un poco distantes, alejados de lo que Dios es. Queriendo simplemente a lo mejor hacer lo que nos parece bien, para con Dios incluso, pero careciendo de una intimidad espiritual con Dios, ¿ya? Porque no quiere decir nada que vengamos a la iglesia cuando pueden haber cosas íntimas que tenemos muy bien guardadas, pero que solo Dios sabe, ¿ya? Y cuando Dios sabe, hermano, descubre, abre, ¿me entiende? Y entonces Dios es el que penetra y habla a los corazones íntimos, ¿ya? Gracias, Jesús, por ello, ¿no? Y cómo Dios nos va a darnos esa gracia de parte del Señor. Y cómo nos va a hacer mirar en esta hora una vez más algo, ¿ya? El entorno nuestro, lo que está sucediendo en este país y lo que sucede dentro de nuestras vidas y lo que podemos vivir, tiene un sentido espiritual. No es simplemente las cosas ocurren por ocurrir, ni simplemente pasan las cosas por pasar. Todo tiene un propósito de Dios. Por lo tanto, entonces, en esa dirección y en esa proyección de parte del Señor, Dios ha estado preocupado de nosotros. ¿Y cuánto se agradece eso, no? Gracias, Señor, porque estás preocupado de nosotros. Al hablarnos, al decirnos, Señor, lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que está aconteciendo, ¿ya? Entonces, en esa dirección, el jueves estuvimos hablando, ¿ya? Y tomamos varios pasajes bíblicos dentro de lo que el Señor me daba para hablar, porque realmente no prediqué, o por lo menos yo no consideré que prediqué, sino que simplemente el Espíritu Santo iba uniendo pasajes bíblicos que Él tenía y que me había revelado y me había dado, y empecé a usarlo en el orden que Dios los estaba dando. Fue precioso. Creo que hace tiempo que no teníamos una presencia tan tangible del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo estaba esto? Repleto de gente que realmente pudo comprender la necesidad espiritual de cada uno. Y esta mañana no fue la excepción. Por eso terminamos a la hora que terminamos. Porque de verdad yo no hallaba qué hacer en el devocional. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Porque todo es un asunto espiritual, ¿ya? Dios está con nosotros. Y Dios desea ayudarnos en medio de este mar de dificultades que se arman en las vidas, ¿ya? ¿Cierto? De todo tipo, de toda necesidad, ¿ya? Y especialmente espiritual. Y el Señor me ha llevado a este pasaje de Reyes, el capítulo 6, donde seguramente está allí. Y hay un versículo clave para entender de lo que voy a hablar, ¿ya? Es el verso 8 de este capítulo, donde dice la Escritura que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Qué tenía el rey de Siria? Guerra contra Israel, ¿ya? ¿Cierto? Israel, el pueblo de Dios, ¿cierto? Siria, un pueblo ajeno a la grandeza y a la gracia de Dios. Paganos, ¿cierto? Hombres muy duros y gente muy diabólica en ese sentido, de la maldad. Por lo tanto, había una guerra, hay una guerra. Y esto es lo que a veces ignoramos nosotros, ¿ya? Ignoramos que hay una lucha constante, permanente. No es un día, no es un tiempo, no, es todos los días y el resto de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay uno que no se duerme. Recuerde, el rey de Siria fue a hacerle guerra a Israel. Ya, mejor dicho, Satanás. Recuerde que el rey de este siglo es Satanás. Ay Dios, alguien diga más fuerte, amén. El rey de este siglo es Satanás, ¿ya? Pero el rey de nuestra vida es el rey de reyes y señor de señores. Pero este rey de Siria o este rey de este siglo quiere hacer guerra contra los hijos de Israel, contra los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí está la similitud de cómo Dios mostraba entonces la guerra espiritual. Hay una decadencia espiritualmente. El país no está mal simplemente porque hay alguien que está gobernando y cosas que están sucediendo. No, es una decadencia espiritual. Es una decadencia espiritual. No se entienden las cosas como deben entenderse. Y entonces, como dice el proverbio, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay visión. Se ha nublado la visión.
Entonces, las cosas que nos parecen buenas humanamente, decimos que son buenas. Y punto, y se acabó. Y no tiene vuelta o remedio para nosotros. Entonces, aquí hay algo muy importante frente a lo que voy a hacer. Yo no voy a poder predicar del verso 8 en adelante porque ya lo prediqué en la mañana. Voy a empezar del 13 en adelante como está puesto ahí. Ya, aunque en la mañana me quedé en el 10, en el 15 creo que me quedé. Ya, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Porque hay cosas lindas que van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un momento muy especial, particular de la vida del pueblo de Israel. Pero hay un hombre de Dios. Diga, hay un hombre de Dios. Esto es lo que nos falta. Varones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Varones de Dios. Hombres y mujeres. Porque hoy día el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. ¿Ya? Pero aquí hay hombres de Dios. Hombres de Dios que están en la cámara secreta. Hombres que intimidan. Que hay intimidad. Les decía el jueves a los hermanos que las cosas más importantes en el matrimonio se hablan en la intimidad. En lo íntimo. Allí, cerrada la puerta, para que los hijos pequeños o más grandecitos no se den cuenta de lo que estamos conversando. Y que lo que estamos conversando es muy importante y trascendente, porque afectará nuestras vidas. ¿Dice amén? Eso pasa en la cámara secreta. Eso pasa, ¿cierto? Allí en la intimidad de la familia. Y eso pasa cuando tú, o yo, o cualquier hijo o hija de Dios, habla con Dios. Habla con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios está hablando, el diablo se perturba, tiembla. Si no, lee ahí el versículo donde dice que el corazón de este rey de Siria se turbó, porque hay un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios precioso, un Dios que va mucho más allá de todas las cosas, ¿ya? Un Dios que abre la visión, un Dios que habla. No sé si Dios te ha hablado, pero Dios habla. No es un mero pensamiento. Dios no es simplemente de sentimiento. Dios es mucho más allá. Es tan real como el aire que respiro. Y Él habla. ¿Cuántos dicen amén? Él habla. Y cuando habla, es verdad lo que Él dice. Lo que Él dice es verdad. ¿Ya? En el caso de este varón de Dios, un profeta del Señor dado en el Antiguo Testamento. Pero la Escritura dice que hoy día todos podemos profetizar. Que todos podemos tener una palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Aún hablando de los 5 dones que están allí en Efesios. Pero todos tienen una palabra. Todos tienen una palabra de Dios para decírsela a otro. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra puede ser una palabra profética. Una palabra que penetra el corazón de la gente dañada y necesitada. Eliseo nos va a presentar como hombre de Dios, ¿cierto? Y nos va a demostrar la naturaleza poderosa de Dios. Lo que Dios hace. ¿Ya? Lo que Dios es. Cuando tú buscas a Dios, tú no buscas la naturaleza humana. Cuando tú dejas la intimidad, cuando tú dejas el cuarto secreto, cuando tú dejas de estar con Dios, cuando a ti te interesan las cosas de Dios, no las tuyas, ¿qué quieres hacer para Dios? No, las de Él. Las de Él. ¿Me entiendes? Hay algo que puedes estar haciendo con muchas ganas y Dios te dice, déjalo. ¿Lo vas a dejar? Tienes que dejarlo porque esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no dejamos las cosas porque nos gustan, nos sentimos bien. ¿Me entiendes? Entonces son cosas espirituales. Cuando tú hablas con Dios, Dios te habla. Dios te muestra, Dios te dirige. Dios tiene una dirección para tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, eso es lo que va a mostrar. Cuando tú buscas a Dios, Dios va a mostrar su naturaleza. No la tuya, la de Él. Él nos va a mostrar cómo estamos, pero Él nos va a mostrar su naturaleza. Y su naturaleza es sobrenatural. Por eso cuesta mucho. Por eso el diablo lo que más hace es quitarnos el tiempo. Es tenernos ocupados, preocupados, ansiosos, dañados, enfermos, dolidos, amargados, con ira, con rabia, con todo lo que sea. Nos mantiene ocupados para que justamente no vayamos al cuarto secreto a hablar con Dios, a intimar con Él. Y eso es triste para Dios. Eso es triste para Dios. Y entonces el Señor me hablaba que hemos dejado eso. Lo hemos dejado. Y necesitamos hombres que se pongan a la brecha en el sentido de ver las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre, cierto, bajo el don profético que Dios le dio, habla de Joram,
¿cierto?, el rey de Siria. Y entonces la estrategia, perdón, rey de Israel, la estrategia de Dios no es la estrategia que el rey quería tener. El rey sirio quiso buscar la forma y la manera de saber qué era lo que estaba pasando cuando a él las cosas no le salían como él había pensado y meditado. Pero el Señor, ¿cierto?, pretende que un hombre, ¿cierto?, que está perturbado porque no tiene la dirección de él, sino tiene la dirección del diablo. El sistema lo atrapó, el sistema de, ¿cierto?, de la guerra, el sistema de ver las cosas, de planificar como él siempre planificó y que siempre le resultó, pero ahora no le va a resultar. Porque ahora está peleando contra Dios. Eso quiero decirte como una verdad. Cuando el diablo lucha contigo, tú tienes que decirle: no estás luchando conmigo, estás luchando con aquel que está dentro de mí. Y ese es el Dios del cielo, el Cristo de la gloria, con su gracia y su Espíritu Santo. Entonces tú te puedes levantar frente a la adversidad y frente a las cosas, ¿ya?, frente a lo que el Señor hace con tu vida y quiere hacer con tu vida. Por eso el secreto es lo más importante. Para que un hombre le vaya bien. Para que el hombre entienda, sepa lo que Dios quiere hacer. Recuerda, por favor, lo que dijo el Señor Jesucristo enseñando la oración. Antes que nosotros le pidamos algo a Dios, ya Dios lo sabe. Por lo tanto, nuestras conversaciones adelante de Dios son conversaciones gratas porque sabemos que están delante de Él. Ya lo sabe. Y si lo que le digo, le pido, es algo que está equivocado, Dios me va a corregir. Dios, y me corregirá con amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se levanta. Hay que levantarse, hermano. Hay que levantarse e ir al cuarto secreto. Hay que volverse al Dios del cielo. Hay que buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere ver cosas sobrenaturales? ¿Quién quiere ver cosas sobrenaturales? Bien decía el hermano Elías, en el ayuno, en la oración, la palabra. Son cosas que te pasan en el cuarto secreto. Si no oyes la voz, tendrás la palabra profética más segura que está escrita. Y Dios te mostrará y te dirá: abre en tal parte, y Dios te hablará. Pero que Dios habla, Dios habla. Y eso es trascendente. Y eso es necesario. Eso es en la búsqueda de Dios. ¿Me entiendes? No tener una iglesia light, no tener una iglesia metida en sus propios problemas, no tener gente que simplemente le interesa cómo salir del día a día. Nos preocupamos qué tener de comer para mañana porque no tenemos esto, no tenemos esto otro. O a lo mejor está necesitado de lo básico, el trabajo. Y creemos que no tendremos, lo tendremos. Tendremos para comer porque no te prometió un trabajo. Él te prometió que no te va a faltar nada. No te va a faltar nada y no te va a faltar nada. No te dijo no te va a faltar trabajo. No te dijo no te vas a enfermar. No te dijo no vas a pasar esto. El Señor te dijo: conmigo lo tendrás todo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia. Porque empiezas a mirar lo sobrenatural. No lo tuyo. No lo que tú eres capaz de hacer. Que por cierto tienes que seguir logrando y haciendo y buscando. Esta es una guerra. Digan una guerra. En la guerra tiene que salir alguien vencedor y el otro derrotado. Y el Señor dijo que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No sé usted, pero yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dígale, si usted quiere, dígalo: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces la derrota no será para mí infringida, porque hay uno que me defenderá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es lo extraordinario de Dios, ¿ya? Y entonces el rey, teniendo todo este conflicto con respecto al rey de Israel, manda a prenderlo, manda a buscarlo. Y dijo, verso 13, y empiezo a leer ahora. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, un lugar. La gente puede saber dónde estás. El diablo puede identificar dónde estás. Él sabe dónde tú te puedes encontrar y en qué momento te encuentras. ¿Ya? Él puede descubrir, ¿cierto?, tus debilidades. Él puede saber qué es lo que te está pasando en el lugar que estés. Tu casa, la iglesia, la familia, las relaciones personales, el trabajo. Él puede saber dónde tú puedes estar. Él puede saberlo. Aún tengo que aclararlo, no es omnisciente, no lo sabe todo. Me estoy refiriendo al diablo. Él no lo sabe todo. Pero él puede saberlo dónde estás. Porque alguien le va a decir dónde estás. Sus huestes malignas, cierto, que rodean este mundo, puedes decirte dónde tú estás. Dónde está un hijo de Dios. ¿Ya? Y los hijos de Dios se conocen porque son hijos de Él. Y le alaban a Él, bendicen a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Y Él, cuando quiere pelear contigo, no va a mandar simplemente una pistola de agua. Él va a mandar guerra contigo. Él va a hacer guerra contra ti. Va a hacer guerra en tu familia, guerra en tus necesidades, guerra en ti mismo o en ti misma. No te vas a entender, no sabes lo que te está pasando. Pero guerra te va a armar. Porque no se va a quedar quieto ni reposado. Entonces envió el rey, ¿cierto?, asirio, allá a gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Eso es lo que hace Satanás. Te sitea. Te pone un sitio, te pone un cerco alrededor de ti para que tú no veas la mano de Dios. Para que tú no veas la grandeza del eterno Dios. Y tú con tus ojos naturales, humanos, usas y empiezas a mirar qué es lo que te está pasando alrededor. Y te preguntas a ti mismo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué esto y esto otro? Hermanos amados. Y vas a estar, ¿cierto?, en un sinfín de preocupaciones y mirar tu mente y decir, voy a la iglesia, salgo igual, no me pasa nada, no sé por qué este problema, no sé por qué este otro problema, las cosas en vez de mejorar siguen peor, porque no hay, ¿cierto?, la escasez, esto, otro, se enferman los niños, no hay remedio, que no hay dinero para comprar remedio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te aísla, te sitea y no puedes entender lo que Dios puede hacer. Porque estás cegado. Él entiende cómo hacerlo, te cega, te quita la visión espiritual y te deja con tus ojos que ven la realidad permanente, continua, de que esto es real. La enfermedad es más real que lo que Dios puede hacer. La enfermedad es más real que la sanidad que Dios te ofrece. La escasez, cierto, la necesidad es más real que simplemente Dios te dijo, pídeme y te lo daré. Eso es más real. El problema familiar, el problema con los hijos, el problema entre los esposos, eso es más real que lo que Dios puede hacer. Que lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nos encontramos entonces en un mundo que está convulsionado. Como me recordé una palabra que se usa en el Génesis. Hay un caos. Hay un caos. Hay cristianos que viven un caos. Y que el rey de este mundo ha cegado su entendimiento. Y que el rey de este mundo ha tomado dominio de sus mentes. Que le es más fácil no venir a la iglesia. Que le es más fácil retirarse de Dios. Que es más fácil seguir su propia vida. Aunque dicen creer en Dios, pero dejan a Dios. Dejan a Dios. Creemos que podemos solucionar nuestros problemas de esa manera. Y eso es imposible. Porque más temprano que tarde viviremos las consecuencias de esa fasta decisión. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. ¿Ya? Eso es triste. ¿Ya? Pero Satanás lo hará. Satanás lo hará. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Según lo que dice Romanos capítulo 12, tengo que cambiar mi mente. Tengo que cambiar mi visión. El pensamiento de este mundo no me va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? No importa, ¿cierto?, que esto del móvil, que esto de este otro, que aquí, que etcétera, que nos tratamos así o que nos tratan así, etcétera, que se ríen de nosotros, se mofan de nosotros. Hermanos amados, somos hijos del Rey de Reyes y haremos lo que el Señor dijo. Diremos lo que el Señor dice. ¿Cuántos dicen amén? Y no es ser intolerante o cosas por el estilo. Es tener la mente de Cristo. Y Cristo, cuando ve el pecado, declara que es pecado. Declara que es maldad. Declara que no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el enemigo te asusta. Te apremia. Y te deja detenido, enclaustrado. Como estás sitiado, no me llama nadie, no habla nadie conmigo. El pastor no se acuerda de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y te sientes mal. Y dices, no le importo a nadie. Y Satanás viene y te dice, bueno, no es un buen pastor, no deja las 99 por venir a buscar la que se perdió. Porque quiero decir una cosa, Satanás sabe la Biblia. Más que nosotros a veces. Pero es así. ¿Ya?
Algo tiene que suceder en este tiempo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios permite que un país llegue a un punto porque de un punto cero uno tiene que salir de allí. Algo tiene que pasar, diga, algo tiene que pasar con mi vida. Algo tengo que entender, Señor, que mi vida espiritual no está haciendo lo que debe hacer. Sí. Sí. Ese es el tiempo. Y en el caos de un país, Dios quiere intervenir. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está así, la iglesia está cegada. La iglesia no puede mirar, no puede ver. Hermanos amados, aunque vengan, ¿cierto? Y hagamos congreso y hagamos cualquier cosa, no está mal, ¿cierto? No está mal. Invitar a alguien no está mal. Un predicador, etcétera, no está mal. No está mal. Pero nosotros como iglesia no afectamos a la sociedad. La sociedad sigue siendo la misma. Sigue siendo de la misma manera. ¿Entiendes? Hagamos lo que hagamos, no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios afecta la vida, Él les afecta. Él a través de su espíritu, Él a través de su poder, Él con su sangre bendita pagó el precio del pecado del mundo. Pero es Él. Es Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. De que nosotros no somos los que llevaremos a la gente, sino es Dios que llevará a la gente a través de nosotros. Así que rogamos a este Dios del cielo que nos ayude y nos bendiga y nos abra lo que tiene que abrirse. ¿Ya? Bien, hermanos. Estaba sitiada la ciudad. Esto no está mal. Las cosas son caóticas. ¿Ya? Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. A veces hay alguien que te va a llegar con noticias, que te va a traer noticias, que te va a decir, mira lo que está pasando. Pero lo que te va a decir no ayuda en nada. No soluciona el problema. Todo lo contrario, lo empeora. Lo empeora. Cuando no hay visión espiritual, lo que alguien te puede decir es justamente que empeore la situación tuya. En vez de ayudarte, en vez de tener una palabra, ¿cierto?, que te aliente, vas a recibir y decir, oye, sí, si la cosa está muy mal. ¿Vienes tú cuánta gente han despedido en mi trabajo? Mira cómo está esto otro. No sabéis nada. ¿Te acuerdas de esa persona? Sí, le dio cáncer. Todo es caótico. Todo es horriblemente caótico. Y entonces ese que se levanta de mañana parece ser que pudiera ser, ya, no. Como le servía al varón de Dios, tuvo una oportunidad. Ya. Y sigo el texto bíblico del verso 15. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, que eran los sirios, ya, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Qué pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Y ahora qué hago con todo lo que me está sucediendo? ¿Y ahora qué voy a hacer ahora? ¿Dónde? Si esto y esto otro no ha ocurrido. Y entonces miramos y vemos con nuestros ojos. No tenemos otro, dice usted. No, si usted tiene otro, lo que pasa es que usted no los usa. O no los usamos. Tenemos otra visión que es superior. Otra visión que uno tiene que entender. No estás para mirar lo natural, estás para mirar lo sobrenatural. Lo sobrenatural, tienes que entenderlo. Déjate de mirar con tus ojos, aunque tengas lentes como yo, no importa, déjate de mirar con eso. Mira lo que Dios quiere que mires. Mira el caos, mira todo. Pero hay uno que tiene todo el poder, hay uno que puede cambiar las cosas, hay uno que es extraordinario, hay uno que es Dios poderoso. No te denomines hijo de Dios para seguir en tu estado. Denomínate hijo de Dios para levantarte. Para decir en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Nos gusta más predicar de la salvación que de nuestra propia forma de vivir la salvación. ¿Me entiendes? La gente, si me ve salvo, debe ver algo diferente en este salvo. Eso es vivir la salvación. La gente puede decirle, recibe a Cristo y confiesa, ya estáis listo.
No, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que quitar el odio, la amargura, todas esas rencillas, todas esas cosas que son una porquería dentro de nuestra mente muchas veces, que nos sirven. ¿Ya? Eso es. ¿Me dice amén? El hombre y la mujer que no tiene visión espiritual se ve siempre a sí mismo o a sí misma haciendo lo que cree que Dios quiere que haga, cuando Dios a lo mejor quiere otra cosa. Y ese es el cuidado que hay que tener. El miedo será algo natural en aquella persona. Será natural. Le da miedo. Mira, Señor, ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo voy a luchar? ¿Cómo puedo huir? ¿Dónde me voy a esconder de ellos? Eso parece ser que está diciendo. ¿Ya? O simplemente una frase corta y sencilla: estoy perdido. Y mucho cristiano, comillas, ha vuelto atrás. Vuelve a vivir su vida sin Cristo. Porque se encontró aislado y con el diablo encima. Y que el diablo hizo lo que quiso con él. Y entonces no pudo luchar. Se huyó. Ya no pudo hacer nada. Se sintió perdido. A ti y a mí no nos va a suceder eso. ¿Sí lo crees tú? A ti ni a mí nos va a suceder eso. No. No, porque tenemos un Dios invisible y todopoderoso. Espíritu es Él. ¿Dónde voy? 15. Terminé el 15. El 16. Él le dijo. ¿Ya? Él le dijo. El profeta. Porque estamos hablando con el profeta. A él le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Entonces el profeta le responde: no tengas, porque más son los que están con nosotros que los que están. Pero había mandado un ejército que produjo temor, miedo en el criado. Él vio que estaban sitiados, que no había lugar donde huir, ni cómo huir. No había cómo salir. Y entonces el profeta, esto es lo particular de un hombre, de una mujer, de un joven, de una señorita que está acostumbrado, que tiene una realidad, ¿cierto?, con Dios, que está siempre enganchado con Dios, que siempre está él o ella con Dios. Y que todo el día o todos los días para ella, para él es natural tener un encuentro con Dios, hablar con Dios, decirle a Dios. El profeta, si usted lee todo el contexto y lo mira, el profeta dijo otro dio testimonio de este profeta. Le dijo: pero ¿por qué? ¿Hay alguno que está aquí infiltrado? ¿Hay alguien que está diciéndole a ellos qué es lo que yo voy a hacer? Pensaba el rey. No. Y entonces alguien le dijo: no, ese profeta, el que él tiene hay un varón de Dios. Ese hombre, aunque tú hables en tu cámara secreta, él lo sabe. Aunque el diablo hable en su íntimo y aunque quiera hacer, no, tú lo sabes, tú lo vas a saber. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios habla contigo en la cámara secreta. Eliseo, ¿cierto? ¿Por qué sabía este hombre o estos hombres que Eliseo sabía las cosas secretas? Porque él también oraba en la cámara secreta. Porque él tenía un secreto con el Dios del cielo, hablar en secreto con él. ¿Cuántos dicen amén? Y el que abra secretos con él, en público el Dios del cielo le responde. Y alguien diga amén en esta hora. El que tiene comunión con él en el público se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Es tiempo de dejarse de quejar. Aunque no tengamos nada y aunque estemos enfermos, es tiempo de alabar al Dios vivo. Es tiempo de estar cantando y alabando al Dios del cielo, hermano. Es el tiempo de dejar nuestras niñerías. Sí, hermanos. Y entiendo que hay gente que está llegando a este lugar, gente que viene llegando hace pocos meses. Pero hermanos amados, ¿cierto? Si viene de otras congregaciones y si eres nuevo, tienes que aprender a crecer lo más rápido posible en este tiempo. Porque es el tiempo del Señor para nosotros. Es el tiempo de restaurar nuestra visión espiritual. Es tiempo de restaurar lo sobrenatural en nuestras vidas. Ay, Señor. ¿Qué descubrió el profeta o el hombre de Dios en su criado? Miedo.
Miedo. ¿Te da miedo cuando no tienes nada? ¿Te has preguntado, ¿y qué haré ahora? Cuando no tienes lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. ¿Cierto? Esta es la consternación del criado. Esto es lo difícil de un hombre, de una persona, cuando no haya que hacer. Pero nótese por favor la tranquilidad que el profeta quiere darle a su criado y que Dios da a sus hijos. No tengas miedo. No debo temer las obras del diablo sobre mi vida. No debo temer lo que me puede suceder en esa área. ¿Por qué? ¿Por qué no debo temer? La razón es clara. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Dice amén usted? ¿Cierto? Usted seguramente lo ha leído o lo ha escuchado, ¿cierto? Que dice que ángeles acampan alrededor del que le teme y le busca. Ángeles. Que uno está rodeado de protección. Que uno tiene protección. ¿Cuántos dicen amén? Y no tiene una protección natural. No anda carabinero al lado tuyo. No. No son ángeles de verde, no. No. Es ángeles de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Dios no va a permitir que ocurran las cosas que no tienen que acontecerte. Lo que no tiene que acontecerte no va a ocurrir, hermanos. Y si algo ocurre es porque más poderoso es Él para sacarte y para librarte de lo que estás viviendo. ¿Me dice amén? Ya. La Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo. Ya. Aunque no hubiera ángel, en Cristo somos más que vencedores. Somos en forma superior. Ese vencer en Cristo es mayor. ¿Cuántos dicen amén? Es mayor. La problemática está que no lo conocemos. No sabemos de Él porque no estamos en la intimidad. Hemos perdido el vínculo perfecto de la oración, del encuentro. Por eso las oraciones en las congregaciones generalmente son, ¿cierto?, la hermana fea. La gente no va a orar, congregación. No, se queda en casa. Tiene miles de cosas que hacer, menos orar. Y es cuando más estamos abriendo la puerta para que el diablo entre y haga lo que quiera en nosotros, con nosotros. No porque en algo te va bien. No es porque en algo te va bien, es que todo está bien. No, hermanos. ¿Ya? Así que en este sentido, hermano, vamos a ser librados. ¿Qué es lo que trajo tranquilidad a este hombre? Dos cosas para decir. Lo primero, la palabra. La palabra. Y eso es lo menos que nosotros hacemos. ¿Ya? Lo menos que hacemos es la palabra. Estamos asediados, ¿cierto?, de luchas por fuera, por dentro, con temores, por todo. ¿Ya? Pero hay una palabra, diga, hay una palabra de Dios. Sí, aquí está escrito, hermano. ¿Ya? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Hay palabra para tu vida. Hay palabra para cada uno de nosotros. ¿Ya? Cuando estás débil, ¿qué tienes que decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiendes? Y cuando estás atacado por el diablo, echaré mano a la vida eterna. Y lucharé con las armas espirituales de Dios. ¿Alguien puede decir amén en esto? La palabra. Es la ocasión de usarla. Es la ocasión de que tu fe crezca. Porque recuerda que el oír, que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Nótate lo que te estoy mostrando. La fe viene por el oír. Ya, tienes que declarar la palabra para que venga fe. Y tienes que declarar una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Aunque hagas el loco, la loca, lee la palabra en voz alta. Para que el diablo sepa lo que tú estás leyendo y lo que tú estás creyendo. Ay, ¿cuántos dicen amén? Aún dice el salmista, aún los que estén en su cama, alaben al Señor. Alaben, que a todo tiempo y en toda condición puedo alabar a Dios. Está enfermo o no está enfermo, puedo alabar a Dios. El Dios del cielo sabe, hermano. Por eso cuando vinieron a derrotar los muros de Jericó, a derribarlos, lo que hizo Dios fue poner el arca. Fue poner a los sacerdotes. Fue poner toda la parte espiritual. Y los guerreros iban como 1 kilómetro más. Exagero para poder decir
lo que no le importaba a Dios. Eso fue. Por eso tienes que alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alaba a tu Dios, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Si el favor de un ejército angelical es algo favorable para ti, créelo, créelo, créelo. Ya. Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Dios creó a Lucifer como una criatura. Por lo tanto, Dios es superior que él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tienes que aprender. ¿Ya? Eso es como Pablo dijo en Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista declara: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Palabras tenemos, promesas tenemos, para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos. ¿Ya? Abrir nuestros ojos. ¿Qué es lo que el profeta le decía a este siervo? ¿Ya? ¿O qué fue lo que pidió, mejor dicho, verso 17? ¿Ya? Dios, Eliseo le pidió a Dios: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hermanos amados, tú tienes la palabra más poderosa que hay en este mundo. Tú la puedes tener en tu velador, la puedes tener cerca, mira, puedes usar el celular, un iPad, no sé, todo el modernismo si quieres usarlo, no hay ningún problema. Pero esto no sirve de nada si tú no la usas. Una espada en el cinto se va a oxidar y no va a servir. Y cuando quieras pelear se va a quebrar y no te va a servir. Por eso la palabra es la que abre los ojos. ¿Ya? La palabra. Si el Señor le dijo a Pablo, le dijo: bástate de mi gracia y mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo dijo: amén. Ya 3 veces he pedido, yo creo que es suficiente. Amén. Listo, no insisto más. Y estuvo hasta el tiempo que Dios quería tenerlo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que uno hasta con enfermedad puede servir a Dios. El Señor no dice: todos los sanos alaben a Dios. No dice: todos aquellos que no tienen problemas alaben a Dios. No dice: aquellos que no sufren nada alaben a Dios. Y tampoco dice: el que le está pasando mal alabe a Dios simplemente. No. Todo hombre y mujer debe alabar al Dios del cielo. No importa la condición de su vida o cómo esté. ¿Qué es lo que uno ve simplemente? Los peligros, las cosas malas, lo que te hace el otro, lo que te dijo el otro. Y lo tomas en la memoria y lo guardas. Y le das vuelta adentro como una juguera. Haces un montón de determinaciones. Dice esto y esto, esto otro. No, hermanos. Eso es lo que te hace el diablo. No te has dado cuenta. Él es sutil. Él es sutil, hermano. Si él conoce tu debilidad ya. Si en algún momento, mira, él es sutil. No va a venir para que tú digas: no, es el diablo. No. Él va a traer sutileza. La sutileza es aquello que parece que es, pero no lo es. Es sutil. Y entonces mostró al criado que los ojos de su cuerpo eran mucho más fuertes, mucho más real que los ojos de su fe. ¿Ya? Porque ¿qué hace una visión espiritual? No ve el peligro. Escuche bien. ¿Qué hace un hombre de Dios espiritualmente? No ve el peligro. ¿Sabe lo que un hombre ve? El remedio. Oh Dios, el remedio, la solución. Oh Dios mío, eso es maravilloso. ¿Qué es lo que te muestra el diablo? No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Qué es lo que te muestra Dios? Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y eso es lo que tengo que ver. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. No sé si tú te atreves a decir en esta hora: soy más que vencedor. Alguien se puede parar y decir: yo soy más que vencedor. Haga una locura, haga algo diferente en esta mañana. Diga: yo soy más que vencedor. Yo soy más. Escúchame, diablo. Yo soy más que vencedor. En Cristo, en Cristo. Aleluya. Cuando se nos abren nuestros ojos, se acalla el temor. El temor huye. El miedo se va. ¿Alguien dice amén? La escasez retrocede. La enfermedad se sana. ¿Oh, cuántos dicen amén? Porque viene el remedio de Dios. Viene el remedio de Dios. Todo temor huye, hermanos. La oscuridad
es ausencia de luz. Una visión oscura es ausencia de luz. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. Oh Dios. En el fondo estoy diciendo que una ausencia de Cristo en tu vida es ceguera espiritual. Porque no hay intimidad. Te puedes saber todos los textos bíblicos que dijo Jesús. Puedes conocerte la vida entera de Jesús. Pero si no usas tu vida para reflejar la vida de Cristo, nada sirve. Espero que sigas viniendo a la iglesia. ¿Me dice amén? El Señor me mostró dos cosas, Elías. Para Daniel y para ti. Elías, tú eres un hombre muy afable, me decía el Señor. Un hombre muy cariñoso. Pero el Señor me dice, búscalo en la intimidad y Dios te mostrará con visión espiritual. Cuando des un abrazo a alguien, vas a sentir si el espíritu está bien o está mal. Para que tú ores a la entrada. Porque necesitamos guardianes allí. Gente que diga, no, ese está mal, Padre, en el nombre de Jesús. Su espíritu no dañe la reunión. ¿Cuántos dicen amén? Daniel, el Señor me hablaba de ti. ¿Me entiendes? Para que seas ese hombre, ¿cierto? De la forma, como tú decías, fiel, leal, en búsqueda simplemente de Él. Pero ahora va a venir una búsqueda sobrenatural. Va a venir algo superior. Algo que tú no te vas a dar cuenta, pero va a caer sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Por qué le hablo a los diáconos? Porque Dios me habló los diáconos. A José le dio una palabra en la mañana. A cada diácono que estuvo aquí. Porque Dios quiere algo con estos hombres de Dios. No soy yo, es Dios. Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, ya. Y en ese sentido Dios hará las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso tienes que verlo. Ya. Bien, ¿dónde estaba? En la palabra, se me fue. Ya, 17. Lo segundo, hermano, que se ve, la oración. Dice, te ruego, Jehová, que abras tus ojos. ¿Qué estaba haciendo ahí Eliseo? Oró. Y oró Eliseo, ¿cierto? Oró. Ya. Parece que no tenemos el interés adecuado en el tiempo de la angustia, del dolor. Ya. Yo creo que todos tenemos algo que cambiar de nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y lo dije en la mañana, en una inspiración de parte de Él. Yo creo que Dios no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. El que no hemos postergado a hacer las cosas que queremos hemos sido nosotros, pero no Él. Y Dios quiere hacer cosas diferentes, distintas. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Eliseo entonces oró. Y cuando un hombre ora, Dios oye. Diga, cuando un hombre ora, Dios oye. Y no solamente oye Dios, sino que hace lo que lo que el hombre le pidió. No. ¿Por qué? ¿Qué tenía Eliseo? Sí, usted dice, es profeta de Dios, Dios lo escogió. Claro, ¿y a ti no te escogió Dios? ¿A ti no te eligió Dios? ¿A ti no te ha dado palabra Dios? ¿Dios no te ha puesto en un sitial de honor? ¿Cuántos dicen amén? Dios te está usando a lo mejor y tú dices, sí, de verdad. Entonces, ¿qué es la diferencia? Ninguna. Y tú puedes orar al Señor, oh, te ruego Jehová, que abra los ojos o lo que tú quieras pedirle. Para que vea. ¿Qué va a ver si ya está mirando? ¿Qué va a ver? Entonces cuando uno predica la palabra o cuando los predicadores se ponen en este lugar y le predican la palabra a los hermanos, ¿cierto? Parece ser que uno dice, bueno, los hermanos con esto van a estar bien, ¿cierto? Se van a empoderar ahora, van a salir luchando y van a batallar y van a ser gente linda y hermosa. Pero luego vemos, ¿cierto? Que vienen todos heridos, maltratados, ¿ya? Con la mochila colgada, arrastrando, con un ojo que le falta, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Es que no somos efectivos en la oración. No tenemos la comunión correcta. Por eso Dios me hablaba de Daniel. Daniel tiene una comunión, pero va a ir a una cosa superior, mayor. Porque viene algo sobrenatural superior. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Yo era el pastor que me preocupaba. Uy, que tanto asientos vacíos. ¿Qué le pasará? La gente, ¿dónde está? Señor, qué mal he hecho. Y me hacía lo harakiri, hermano. Y no es que no me preocupe ahora de la gente. No, hago lo que tengo que hacer. Oro por ellos, oro por ellos, oro por ellos.
Cada uno hace lo que quiere con el evangelio. Cada uno hace lo que quiere con la iglesia. Viene cuando quiere y le da lo mismo. Yo agradezco a Dios de que nací en un tiempo donde yo tenía que ir todos los días de la semana a la iglesia. Por A, B, C, yo tenía que estar allí. Sí, yo oré al Señor y dije, Señor, cámbiame el horario del trabajo solo para servirte. Yo salía de mi trabajo, me iba a un programa radial, después me iba a estudiar la palabra. Me hacían clases en la iglesia. El día sábado, allí estaba metido el día sábado. No eran días que yo tenía libre. Además trabajaba en el supermercado, que los horarios eran horribles. Pero allí estaba. Allí estaba. A veces llegaba a 2 de la mañana a mi casa. Sí, la gente lo ve. Pero usted no sabe todo lo que ha pasado sobre la vida de este hombre. Solo un Dios del cielo sabe. Por eso seguramente tuvo misericordia de elegirme y ponerme a un llamado pastoral. Porque lo amo. Lo amo intensamente. No me importa nada, lo amo. Y cuando digo no importa, es que estoy diciendo, no hay nada que sea superior a Él. No hay nada que Él no, para mí es lo más importante. Es lo más importante. Y eso tengo que demostrarlo, tengo que vivirlo. No tengo que decirlo, tengo que vivirlo. Oh, gracias. Y eso tiene que ser así, hermano. La oración, ¿cierto? Y vino, apaciguó el corazón de este hombre. Abre los ojos. ¿Por qué hay que abrir los ojos? Porque la Escritura dice que por fe no andamos. Perdón, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Dice amén usted? ¿Ya? Caminamos a la luz de la fe. ¿Ya? Y no de lo que vemos. No de lo que vemos. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Venir, alabar a Dios. ¿Me entiende? Que esto, no, alábale a Él. Glorifica su nombre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a tener y te vas a sentir el pobrecito? Es tiempo de levantarte como un guerrero, como una guerrera, como una luchadora, como alguien. Eres re bueno o re buena, ¿cierto? Para confrontar a la gente y para pelear con la gente. Pero no eres buena para levantarte a pelear contra el diablo, contra Satanás y sus huestes malignas. Te conocen a lo mejor con características que esto y esto otro. Pero alaba a tu Dios. Alábalo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo no tuvo miedo Eliseo? Perdón, el siervo de Eliseo. Fue cuando Dios le abrió los ojos. ¿Cuándo dejarás de tener miedo tú? Cuando tus ojos sean abiertos espiritualmente. Cuando tú puedas hacer. Cuando tú lo puedas hacer. Cuando tú puedas determinar, ver lo que Dios quiere que tú veas. ¿Ya? Si usted no ve a Dios obrando en su vida, es porque algo está sucediendo. A lo mejor si tú no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer con tu vida, es porque tienes tus ojos espiritualmente cerrados, clausurados, cegados. ¿Y qué es ceguera espiritual? Ceguera espiritual es perder la realidad de Dios. Si usted quiere seguir leyendo el capítulo, se va a dar cuenta de cómo este mismo Eliseo, que le pide a uno que le abra los ojos, al otro le pide que le cierre los ojos. Y no es que lo que pidió es que quedó ciego, no. Pidieron sentido de la realidad. Porque después lo guiaron, lo llevaron para otra parte. Le dijeron, no, si aquí no está el hombre, aquí no está la situación. Lo llevaron a otra ciudad, a Samaria. A Samaria lo llevaron. Y allá le dijo, abre los ojos ahora. Ya, que vean la realidad. Y estaban en medio de un pueblo o de una nación que era mayor que ellos. Entonces, hermanos amados, ¿qué es lo que nos está pasando? La ausencia no es simplemente el frío. La ausencia no es simplemente, ¿cierto? O esto, otro. La necesidad y la escasez de la economía no es simplemente una necesidad y una escasez. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿qué está pasando, Señor? Ha sido el mes más paupérrimo de todos en cuanto al área administrativa, por decirlo así. Cuando Él vino, hermano, de verdad que yo no sabía qué quería decirme. Me dio ánimo. Fue lo primero que hizo.
Fue lo primero que hizo. Me puso un ánimo que yo ni mismo no me entendía. Y ay, Señor, ¿qué está pasando? Le dije a mi hija, le dije, yo voy como, estoy hiperventilado, le usé esa palabra. Que iba más adelante. Aquí yo estaba y de él. Y Señor, estoy en otro lado. ¿Qué me está pasando? Días posteriores Dios me habla. Y me hace ver algunas cosas. Y luego me empieza a mostrar la Biblia. Entiendo a algún pastor que dijo una vez que lo escuché. Dijo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la Biblia se le abre y se le pone a colores. Oh Dios, qué hermoso entender la Biblia. Qué cosa más maravillosa entenderla como Él te quiere. Y saber qué es lo que te quiere decir. Es maravilloso. ¿Me entiendes? Por eso el Espíritu Santo es el mejor guía para saber qué es lo que te está diciendo. Termino, hermano. Termino. Ve a través de los ojos de la fe, que permite ver a Dios obrando. Usa los ojos de tu fe, que te va a permitir ver a Dios obrando. Ver a Dios cambiando las situaciones. Tus hijos, tu esposo, verlo. No, Señor, esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Hay gente que tiene que pararse frente al enemigo y decirle, no, lo que veo no es la realidad. No es la realidad. Esta no es la realidad. La que Dios me muestre va a ser la realidad. Y tú me dijiste, Señor, que si mi hijo, ¿cierto? Los que están en mi casa son tus hijos, estos son tus hijos. Estos son tus hijos. ¿Hay alguien que puede decir amén? Esa es la realidad de Dios. Él te ha prometido, tú eres un lector de la Biblia, eres un enseñador de la Biblia, sabes de la Biblia, has hablado a otros de la Biblia. ¿Qué te puedo decir yo en esta hora? Solamente recuerda lo que tú mismo has dicho. Solamente habla lo que tú mismo has dicho. Y declárale al Dios del cielo. El siervo de Eliseo no tuvo más miedo cuando vio el ejército celestial. Mejor dicho, cuando se te acaba el miedo es cuando tú ves a Dios actuar. Entonces tú andas tranquilo. Entonces tú puedes decir, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice más? Nada me faltará. Y de verdad que así ocurre. Cuando tú ves a Dios, dices, Señor, gracias. Dices, Señor, no tengo nada, pero sé, Señor, tú eres mi pastor. Tu palabra, no soy yo, tu palabra. No es el predicador, no es el profeta, no es este otro. No, es tu palabra la que me dice que no me va a faltar nada. Y tu Espíritu Santo pone convicción dentro de mí que así va a ser. Que así va a ser. Que Dios te bendiga en esta hora. Que toda calamidad, que todo temor por tus calamidades de esta tierra, ve la soberanía del cielo. ¿Dónde estás Dios hoy día? En este minuto, en esta hora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sentado en su trono. Y una persona que está sentada en su trono es porque dice, todo está bien. Así es la expectativa de un rey, ¿no? Cuando se sienta en su trono dice, todo está bien. Si alguien me va a decir algo malo, me va a tener que informar. Y Dios lo sabe todo. Por lo tanto, cuando Él se sienta, sabe que todo está bajo su dominio. Bajo su dominio. Bajo su dominio. Bajo su dominio. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Claro que sí. La lucha viene cuando tú determinas hacer algo por Dios. La guerra viene contra ti cuando tú determinas hacer algo por Dios. Y así va a ser. Nosotros teníamos una alta expectativa con respecto al galpón. Oiga, ¿y se recuerdan que lo dijimos? Sí, lo vamos a hacer. Amén. Yo le dije, con la plata que ha llegado, con el dinero que ha llegado, que es totalmente diferente a lo que necesitamos, dije, no vamos ni aquí a la esquina. ¿Pero usted cree que se me ha quitado el ánimo? ¿Usted cree que no lo vamos a hacer? Porque no tengo que ver lo que mis ojos ven, ni mis oídos oyen, ni la realidad que veo. Tengo que ver lo que Dios va a hacer. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ya? Y eso es, aunque tú no lo quieras, Dios lo va a hacer. Porque no es, claro, como dicen, no es mi esperanza en lo que tú y yo podamos hacer. Mi esperanza está puesta en lo que Él va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Que Dios te bendiga. Suban, chicos, que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu corazón en esta hora. Ya, te colme de ricas bendiciones.
Yo sé que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer contigo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Gracias, Jesús. ¿Cuántos están listos para la batalla? ¿Cuántos dicen, vamos a guerrear, vamos a luchar en la oración? Vamos a pelear con la espada. Esta es la espada, ¿ves? La palabra del Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Voy a vestirme con la armadura de Cristo. ¿Cierto? El yelmo de la salvación, el apresto del evangelio. ¿Cierto? La espada, la palabra del Señor, el escudo de la fe. Lo vamos a vestir y vamos a luchar. De esta salimos, hermano. Y vamos a salir en victoria. Vamos a salir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Que venga el invierno, de aquí a que termine el invierno, Dios algo tendrá que hacer. Algo hará grande y cosas maravillosas, ya sublimes, que solamente Él puede hacer y ni que tú ni yo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, dale un aplauso a Cristo el Señor. Cantamos una alabanza a nuestro Dios maravilloso. Más fuerte el aplauso es para Él. Vamos, hágalo con ánimo, hágalo con ganas. Así es. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos. Eso es. Hoy puedo danzar con libertad. Sí, Señor. Porque soy su hijo. Amén, Cristo. Porque soy su hijo. Sí, Señor, así es. Hoy puedo danzar con libertad. Vamos, iglesia. Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos dar